Gracias a Dios, hermanos, que tenemos la oportunidad de cantarle, que tenemos la oportunidad de escuchar su palabra y de adorarle y servirle. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de disfrutar de su profundo amor, el cual nos ama. La fidelidad de Dios es grande, hermanos, y se manifiesta en cada una de nuestras vidas. Tu fidelidad es grande,
12 discípulos caminaron junto a Jesús, vieron sus milagros, escucharon sus enseñanzas, lo observaron, interactuaron con él. Pero hay algo interesante que sucedió cuando estuvo viviendo entre ellos. Y fue una petición que le hicieron sus discípulos. Jesús, enséñanos a orar. Aparentemente todo lo que observamos de Jesús es el secreto de la vida de oración. Encontramos muchos pasajes que nos hablan acerca de esta verdad. Mis amados hermanos, y el Señor Jesús respondió a esta petición y les enseñó a sus discípulos a orar. Les dio a ellos y también a nosotros el modelo de oración como parte de su sermón en el Sermón del Monte. Estos pasajes los encontramos allá en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Esta oración, mis amados hermanos, llamada como la oración modelo, ha inspirado a los cristianos a través de muchos años. La sencillez de esta oración es admirable porque tiene rica y abundante enseñanza para nosotros. Sin duda, vale la pena estudiarla. Cuando nosotros la estudiamos, la analizamos, podemos comprender muchas verdades en todas sus partes. Esta oración es comúnmente llamada el Padre Nuestro. Cuando oramos la oración, mis amados hermanos, nos cambia. ¿No cree que es hora de sumarnos a los discípulos originales y pedirle a Jesús, enséñanos a orar? Mis amados hermanos, nos da mucho gusto que nos acompañe en esta hora para compartir con usted la enseñanza de la palabra de Dios. Mi nombre es Marco Antonio García Montoya, pastor de la Iglesia Bautista del Calvario de la ciudad y puerto de Tampico. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Vamos a orar, hermanos, y vamos a prepararnos para la enseñanza del día de hoy. Padre, gracias por esta bendición que tenemos de aprender. Enséñanos, Señor. Abre nuestras vidas y nuestros corazones para poder comprender y traer cambios a nuestra vida en la enseñanza del día de hoy. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. 12 discípulos caminaron junto a Jesús, vieron sus milagros, escucharon sus enseñanzas, interactuaron con la gente. Pero lo único que sabemos que los discípulos le pidieron específicamente a Jesús fue que les enseñara a orar. Gracias a Dios porque Jesús les enseñó a sus discípulos a orar. Les dio a ellos y también a nosotros un modelo de oración como parte del Sermón del Monte, que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulos del 5 al 7. Mis amados hermanos, la enseñanza del día de hoy la hemos titulado Padre Nuestro, y esto haciendo referencia a la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo les invito para que nos acerquemos a Dios como Padre. La oración más famosa de la historia es conocida por todos como Padre Nuestro, pero es mucho mejor llamarla la oración modelo y verla de esta manera, como un ejemplo de cómo debemos orar y no como un guión que debemos repetir al pie de la letra. Es importante, mis amados hermanos, porque en ella encontramos los principios de la oración. Y de eso trataremos en el estudio de hoy. La oración modelo comienza con una apelación, con una petición, y es Padre Nuestro. En Mateo capítulo 6, versículo 9, la Escritura nos dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mis amados hermanos,
Quiero que se ponga en el contexto de los discípulos de aquel tiempo. Nadie le había enseñado a la gente a orar a Dios como nuestro Padre. Hasta que Jesús nos dio su oración modelo. Hasta que vino Jesús y les dijo a sus discípulos que le llamaran Padre nuestro. Naturalmente, para nosotros vemos a Dios como nuestro Padre, pero lo hacemos porque podemos verlo con los lentes de 2000 años de enseñanza cristiana, porque podemos verlo en este sentido. Es posible que corramos el peligro, mis amados hermanos, de verlo tan común y no darle el valor debidamente a esta verdad. Por el contrario, cuando Jesús lo mencionó por primera vez, orar a Dios como nuestro Padre, esto para los discípulos y para la gente de su tiempo, en el contexto de esta enseñanza, mis amados hermanos, era una idea diferente, renovadora y quizás inaudita. Acercarnos a Dios como Padre, acercarnos a Dios en oración como Padre, y todavía agrega un énfasis más, nuestro. Mis amados hermanos, pero esta es la invitación de Jesús, que la gente se acerque a Dios como Padre en oración. Es una invitación espiritual, pero también una apelación emocional. ¿Por qué? Todos entendemos, mis amados hermanos, instintivamente lo que Jesús quiso decir cuando dijo que Dios es nuestro Padre. Todos lo entendemos. Lamentablemente no todos tuvimos un buen padre terrenal, pero casi todos entendemos y sabemos cómo debe ser un buen padre terrenal. Mis amados hermanos, Dios es el Padre ideal, es el Padre perfecto, es el Padre fuerte, bondadoso, amoroso. Es el Padre que nos apoya, nos ayuda y quiere escucharnos cuando nosotros le buscamos en oración. ¡Qué maravilloso es eso! Nuestro Padre desea lo que solo es bueno para nosotros, lo que solo es bueno para nosotros como hijo. Eso es lo primero que Jesús quiere que aprendamos. Cuando nos enseña cómo orar, observemos que Jesús enseñó que debemos referirnos a Dios como el Padre nuestro. Escuche esto, que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando hablamos con nuestro Padre de los cielos por medio de la oración, estamos también pensando en el Dios creador del universo. Estamos pensando en el comandante de las huestes celestiales. Debemos dar su majestad, acercarnos a Él en oración. Puede ser algo que nos pueda intimidar en alguna manera a nosotros, pero Él también es perfecto Padre, quien disfruta una relación de intimidad con sus hijos. Nuestro Señor Jesucristo, al enseñarle a sus seguidores, a los discípulos, que le llamaran Padre, Jesús los animó a acercarse a Dios con un respeto sano, impulsado por el amor. Aunque tiene absoluta autoridad sobre nosotros, Él anhela que nosotros experimentemos el gozo y la paz que solo da una relación de padre a hijo. Por eso Él nos invita y nos brinda esa relación de amor, esa relación estrecha. Las palabras de Jesús sobre la paternidad de Dios son únicas, pero su raíz se remonta al Antiguo Testamento.
Encontramos similitudes, mis amados hermanos, allá en el libro de los Salmos, en el Salmo 103 particularmente. Estas similitudes que unen ambos testamentos, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. David, mis amados hermanos, es motivado a sí mismo a orar. Y él, reflexionando y escribiendo este salmo, reconoce los atributos de Dios. Algo similar a lo que encontramos en la enseñanza de Jesús. Ese Padre lleno de amor. Una y otra vez, la Biblia nos mueve a ver a Dios como bueno y por consiguiente estar seguros que Él sabe lo que es mejor para sus hijos. Cuando los hijos de Dios oramos, entonces no nos ocultamos, hermanos, ante un juez distante y airado, enojado con nosotros. Por el contrario, nos acercamos a un Padre bueno, que tiene la sabiduría para saber qué es lo mejor para nosotros. Dios quiere que nos acerquemos con esa confianza en cada circunstancia de nuestra vida. Y cuando hablo de cada circunstancia de nuestra vida, me refiero no solamente a aquellas cuando tenemos necesidad de Él. No solamente aquellas cuando nos acercamos a Dios en agradecimiento por las bendiciones, sino también aquellas en las que nos encontramos revolcados y maltratados por el pecado. Dios quiere que nos acerquemos a Él en toda circunstancia de nuestra vida. Y Él, en poder, puede convertir todos esos hechos para bendición nuestra. Y nosotros podemos confiar en Dios. Espero que saber que Dios te escucha y responde a tus oraciones como un Padre bueno, te dé mayor confianza para orar, para buscarlo. El hecho de que Él está en los cielos nos recuerda que es todopoderoso y puede hacerlo mejor. Mis amados hermanos, ¿no cree que es una excelente manera de comenzar a orar? Teniendo esa plena confianza de que es nuestro Padre todopoderoso que está en los cielos. En el Salmo 103 agrega ricos colores al relato de nuestro Padre, como el Señor Jesús lo pintó. Lo revela también el Salmo 103. Desde el principio, este pasaje nos recuerda que necesitamos primeramente mirarnos a nosotros mismos. Necesitamos mirarnos al espejo, hablando con nuestra alma y mirando lo que hay en lo más profundo de nuestro interior. Tenemos la posibilidad de saber qué es lo que realmente ocurre dentro de nosotros. Mis amados hermanos, esto lo hizo el rey David. Él sabía lo que sentía. Él sabía en la condición que estaba y se miró a sí mismo y declaró en el Salmo 103, versículo 1: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Mis amados hermanos, puedo pensar, y solamente puedo pensar, y es una conclusión muy personal, que a lo mejor no tenía ni siquiera ganas de orar o de bendecir a Dios. Y él se anima a sí mismo diciendo: bendice alma mía a Jehová. A partir de allí podremos nosotros hacer cambios perdurables en nuestra vida que agraden al Señor. Una de las principales formas de hacer cambios espirituales en esa magnitud es alabando a Dios, es reconociendo su grandeza. Esa es la idea que da el llamado de este versículo: bendice alma mía a Jehová. Al fijar nuestra mente y nuestro corazón en el santo nombre del Señor, en adoración,
En ese momento tomamos el camino que nos lleva hacia una renovación espiritual. Cada persona decide mirarse a sí mismo, sus desánimos, mirarse a sí mismo, si está deprimido, cansado, dolido, o voltear y mirar al Señor. Y David le dice a su alma: alma, bendice alma mía al Señor. Y este es solo un ejemplo, porque encontramos varios pasajes en la Escritura en que encontramos esta verdad. Y esto trae renovación y vitalidad espiritual. La adoración fluye fácilmente en nuestro corazón cuando pensamos cuán monumentalmente bueno ha sido el Señor con nosotros. Pero cuando olvidamos bendecirlo a Él y nos concentramos solo en ser bendecidos nosotros, perdemos de vista lo más importante que tiene Él para nosotros. Al mismo tiempo, recordamos su extraordinario cuidado que nos impulsa a adorarlo a Él. El salmista señala, escuche esto, él señala las bendiciones que ha recibido del Señor. Señala esos actos que Dios realizó por nosotros y los llama beneficios. En el Salmo 103, versículo 2 y 3, leemos: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Reflexionar sobre los beneficios nos impulsa a alabarlo. Uno de los más grandes beneficios que disfrutamos es lo que Dios hizo por nosotros. Nuestro mayor problema, nuestro pecado, es ese muro que nos separa de nuestro Padre, de esa relación hermosa para tener con Él. Nosotros somos los responsables de ese muro. Nosotros somos los responsables de esa separación que se produce a causa del pecado y de la desobediencia. Pero mis amados hermanos, Dios no permite que ese muro se mantenga. En lugar de dejarnos perder en nuestro estado de pecado, nos perdona y borra todos nuestros pecados para restablecer esa relación. Además, las dolencias del alma no tendrán la última palabra en nuestra vida. Por eso, mis amados hermanos, debemos reconocerlo. Y quiero decirle más, eso no es todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ha pagado el precio necesario para librarnos de la muerte. También lo menciona este salmo, ahora en el versículo 4 y 5. Salmo 103, 4 y 5 dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El hoyo simboliza la morada de los muertos, el Seol, el sepulcro. Y esto conlleva a la muerte. A este lado de la cruz, sabemos que Jesús pagó el precio en el Calvario. El Señor no solo nos redime, escuche esto, sino también nos trata con realeza, coronándonos, dice el Salmo, con el honor de ser sus hijos, coronándonos con favores y misericordias, dice el Salmo. Mis amados hermanos, Él no solamente nos redime, sino también nos trata con realeza, acordándonos con el honor de ser sus hijos. Él es fiel a nosotros y siente nuestros dolores y nuestro gozo. El rey David escribió este salmo por experiencia propia. Él sabía, por haberlo vivido, cuán misericordioso puede ser Dios con nosotros cuando fallamos. Por eso no es de extrañarse que el rey David lo alabara
por su misericordia y por su fiel amor. Este pasaje del Salmo 103 también nos recuerda cuán accesible es Dios cuando lo invocamos. Ya hemos hablado de su amor, ya he hablado de su compasión, pero también Él es tierno cuando se acerca a los pecadores. Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados, a arrojarlos lejos. Dice la Escritura que cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados. ¿Ves? ¿Ves cómo el conocimiento de Dios influye en nuestra vida de oración? La oración está basada en una relación, mis amados hermanos, y nuestra visión, nuestro conocimiento del carácter de Dios influye en la forma en que consideramos a Dios en esta relación. Y el Señor Jesús quiere que lo consideremos como Padre. El Salmo 103, entonces, ilustra su carácter y nos da las características de cuán grande es su amor, compasión y perdón. Y nos da grandes ejemplos de ese acceso a Dios. Pero aún más, el salmista en el versículo 13 nos lleva desde los cielos, desde la eternidad, desde el Creador, nos lleva a la tierra y nos centra en una visión de Dios mucho más cercana a nuestra casa, mucho más común. Y en este pasaje lo describe a Dios como un padre y un padre compasivo. No está lejos de nosotros, está cerca de nosotros, como un padre que ama y cuida a sus hijos. Por ello, cuando oramos tenemos a Él con un acceso inmediato, ilimitado. El Señor quiere que recurramos a Él, que disfrutemos de estar en comunión con Él, porque Él disfruta estar en comunión con nosotros. Escuche cómo lo dice. Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Él es nuestro Padre. Mis amados hermanos, qué ejemplo tan sencillo, tan común, porque hasta un niño de 2, 3 años sabe quién es papá. El salmista presenta la imagen clara de un padre con sus hijos. Esta imagen nos ayuda a percibir otra dimensión de la misericordia de Dios para con nosotros. Jesús nos enseñó a acercarnos a Dios como Padre cuando hablemos con Él en oración. Qué hermoso es esto. Este salmo nos ayuda entonces a comprender las instrucciones de Jesús, comparando a Dios con un padre que ama con misericordia a sus hijos. Cuando pensamos en la misericordia de Dios, nos maravilla. Qué grande amor tiene Dios por nosotros. Su corazón sigue amándonos con ternura y su atención es fruto de su misericordia constante. Mis amados hermanos, dice el Salmo 103, versículos del 11 al 13. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mis amados hermanos, cuando hablamos con Dios, debemos evitar 2 extremos, 2 errores. Uno es ver a Dios
tan estricto a su exigencia en santidad. Cuando las personas ven a Dios muy exigente en santidad, es casi imposible relacionarse personalmente con Él. Esta perspectiva, esta manera de ver su santidad, desprovista casi totalmente el amor que Dios tiene por nosotros. Otro extremo tan equivocado como este es considerar a Dios tan indulgente que simplemente no ve nuestros pecados y nuestros errores. Tenemos que tener mucho cuidado en estos dos extremos. Es fundamental tener un equilibrio sabio, prudente, del conocimiento de las Escrituras, porque Dios es tanto santo como amoroso. Dios nos llama a vivir vidas santas, pero también es amoroso y misericordioso con los pecadores. Al orar nos encontramos con los dos aspectos de la naturaleza divina. Un Dios misericordioso, clemente, un Dios lleno de amor, pero también un Dios santo, poderoso, que aborrece el pecado. Y cuando nos acerquemos a orar, debemos verlo como nuestro Padre, que tiene estas dos características, y debemos hacerlo con toda reverencia y honor. Que nunca el pecado, los errores en nuestras vidas nos impidan el poder acercarnos a Dios con una oración perdonadora, con una oración que le busca. Que nunca consideremos a Dios como alguien que es totalmente amoroso, que no conoce nuestra condición. Tengamos cuidado y sigamos el equilibrio. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y por el ejemplo del Rey David. Ayúdanos, Señor, a mirarte siempre como nuestro Padre nuestro. Que siempre podamos buscarte en oración, en la intimidad de nuestra recámara, y poder revelarnos a ti como lo que somos. Ayúdanos a que siempre podamos recordar que tú eres un Padre de toda santidad y un Padre lleno de amor. Bendícenos. Te lo ruego y te lo suplico todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por esta bendición de acompañarnos en esta enseñanza. Te invitamos a que compartas estas enseñanzas, a que nos sigas también para poder aprender juntos de las Sagradas Escrituras. Sé de bendición para otros. Dios te bendiga y te esperamos en nuestra próxima enseñanza. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz,
revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, y sabio sin medida. Es el Rey de amor y paz, el Señor de cielo y tierra, y el único creador. Y Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso y Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria que me lo ofrece hoy? Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso y Rey de mi ser, y Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi